Digamos que al iniciar como la búsqueda de lugares y temas investigativos para mi tesis de pregrado, Arauca no estaba como en mi mente en sí, buscando como lugares en los cuales pudiera hacer como alguna investigación relacionada con ritos de la muerte, por así decirlo. Encontré lo que realizan en el territorio como los velorios de santos. Digamos que Arauca comienza a entrar a la mente mía por medio de la obra de Rómulo Gallego, que viene siendo Doña Bárbara. A partir de ahí comienza como mi duda y mucho más cuando investigando un poco sobre la zona me encuentro de que había población afro. Digamos que eso fue lo que más me llamó la atención y a partir de ahí fue como el poder conocer cómo llega esta población lo que me motiva a investigarla. Interesante, ¿no? Escuchar el testimonio de cómo llegó Arauca, ¿no? Y mencionabas el tema literario, ¿no? Con esa novela de Rómulo Gallegos, Doña Bárbara, donde se recoge básicamente todo eso, ¿no? Esa historia, de parte de esa dinámica de lo que se vive el día a día y demás. Bueno, ya entrando en tema, Abelmi, una importante investigación del cual pues hablábamos anteriormente, llamó la atención en DIP para investigar sobre Arauca, sobre la presencia de la población afro aquí. ¿Cuáles fueron esos primeros indicios y con qué se iba encontrando usted en la medida que iba desarrollando esta importante investigación? ¿Qué le llamó la atención el haber estado aquí también en la región y ese encuentro, ¿no? Entre las culturas. Primeramente esos indicios que se fueron dando en cuanto se iba dando la investigación. ¿Qué fue eso que le llamó mucho la atención y es particular de Arauca? Yo creo que principalmente la falta de información con respecto a la población afro en el departamento. Digamos que en lo bibliográfico era muy difícil conseguir como una información específica. Eso fue como lo primero. Ya posteriormente, al momento de estar en el territorio, fue el escuchar un poco a las personas de cómo habían llegado. Digamos que en el plan de vida afro, la población comenta tres olas migratorias, aunque en este texto lo llaman riadas, en los cuales llega esta población. Una primera que viene siendo más o menos entre los siglos XVII y XIX, en los cuales se menciona a la hacienda Caribabare, que pertenecía a los jesuitas, posteriormente la campaña independentista de Simón Bolívar, ya luego para el siglo XX, que viene siendo la segunda y tercera riada. La segunda corresponde a estos proyectos del INCORA en el Piedemonte Llanero, dando lo que era terrenos y también toda esta parte técnica para la siembra, y ya posteriormente a mediados de los 80 con el boom petrolero. Yo creo que digamos que esas tres riadas motivaron mucho como el campo y también lo que pude conversar con algunos llaneros, con algunos líderes afros, con algunos afros también. Y claro está la parte literaria. Yo creo que eso nutrió mucho como la investigación. Bueno, Abelmi, un poco también para contextualizar a nuestra audiencia frente a lo que desde Colombia en materia de derechos, de leyes y demás se incluye a la población afro. Y hablábamos, pues leyendo un poco tu investigación, bueno, se hablaba del modelo pluriétnico de la Constitución de 1991 y también de la Ley 70 de 1993. Ya conocidos estas leyes, es importante también que expliquemos a nuestra audiencia qué se logró mediante estas leyes o cuáles fueron esas reivindicaciones, ¿no?, que se tuvo con las poblaciones afros de todo el país. Claro que sí. Digamos que en materia legislativa esta ley marca un antes y un después. Es una ley que permite no solamente a la población afro tener derechos específicos en lo que es la parte de tierra, educación, identidad,
un respeto también por la parte identitaria y una resignificación de lo que ha sido la cultura afro para el territorio nacional. Digamos que también con esta ley, si bien es cierto, contribuyó mucho a una visibilización, de una resignificación, pero también dejó como algunas preguntas que yo las dejo en la parte del escrito con respecto a esa otra población afro que no estaba en el Pacífico, ya que es una ley que se centra mucho en el Pacífico, en estas comunidades, pero que al momento de poder visualizar más allá del Pacífico o esta parte de la costa también Caribe, queda como ese vacío. ¿Qué había pasado con aquellos otros afros que a nivel histórico, desde la colonia, ¿cierto?, vienen haciendo presencia en el territorio nacional o que desde hace algunos años para acá vienen migrando a otros departamentos con el fin de buscar más oportunidades económicas o educativas para ellos? Así es. Bueno, 7:21 de la mañana. Bermi, también nos llama mucho la atención y que ya hablábamos inicialmente, daba unas pinceladas de este tema, ¿no? Y fue con lo que te encontraste aquí en Arauca, porque había muy poca información, nos habías mencionado anteriormente, hacía falta tener esa base científica de un mayor dato que se daba en rasgos generales por parte del Plan de Vida y Desarrollo Departamental, por parte de la misma Gobernación de Arauca, que son pues inertes funciones de investigar la presencia de las poblaciones en las regiones. Y ahí pues mencionabas sobre el contexto histórico, cómo se fueron dando esas dinámicas y la situación actual de los afrocolombianos aquí en Arauca como tal. Hablábamos para profundizar un poco más en el tema sobre lo que fueron esas tres riadas, ¿no? Esos tres momentos de la llegada de la población afro aquí al departamento de Arauca, y la más reciente también, porque no hace poco también podríamos decir dentro de este mismo, yo creo que ni hace 50 años que también se viene dando una situación similar. Expliquemos cada uno de estos momentos a nuestra audiencia, Abelmi. Claro que sí. Digamos que estas riadas, o por así ya decirlo también, olas migratorias, están enfocadas como en tres periodos, ¿cierto? Básicamente está lo que es entre los siglos XVII y XIX. Digamos que para 1662 se encuentra ubicado lo que fue la hacienda Caribabare de los jesuitas. Digamos que buscando información sobre ella, se encontraba de que había población afro, más que todo nombrada como esclavizados, más que esclavos, esclavizados. Esclavizados para hacer todas estas labores de llaneras, por así decirlo, del trabajo de llano. Y posteriormente hay algo muy particular acá. Digamos que en el plan de vida afro se menciona lo de la hacienda Caribabare, pero no se logra profundizar un poco sobre la fundación de Arauca, ¿cierto? Esta fundación que, si bien es cierto, hay, por así decirlo, una pugna o una diferencia entre quién fue el que fundó en sí Arauca, la ciudad de Arauca, entre lo que fue Juan Francisco Lara y el padre Isidro Davoí, ¿cierto? Digamos que en la investigación no traté de determinar quién fue el fundador, sino más que todo centrarme en cómo llegan. La Fundación de Arauca lo registra lo que fueron las obras de Ernesto Camejo y Raúl Hoyo para 1772. Y lo que mencionan ellos es que fueron familias venezolanas, llaneras venezolanas. Entre ellos mencionan a los Useches, a los Cisneros, a los Lara, pero principalmente a Juan Francisco Lara. Lo particular para esta fecha es que en los escritos de Camejo y Loyo mencionan de que estos llegaron con esclavizados. Eso fue algo que me llamó mucho la atención, y es que para la cultura llanera
hay un concepto que es el criollo negro, que el criollo viene siendo lo que entender como para nosotros lo que significa el campesino, ¿cierto? El que vive en la parte rural, en la sabana. Pero es un criollo negro que es, por así decirlo, algo histórico, que está presente en Arauca, que está presente también en otras partes del llano, por ejemplo en Casanare, revisando una tesis de una antropóloga que la realizó en Casanare. Ella hacía esa mención del criollo negro, de dónde había surgido, y estaba la hipótesis que posiblemente llegara de las haciendas de los hatos venezolanos y llegaran por medio de Arauca hasta Casanare. Eso me llamó mucho la atención. Ya posteriormente, lo que fue la parte de la independencia de Colombia también juegan un papel muy importante, ya que encontramos que con esta parte independista, con Simón Bolívar, llegan personas negras de la parte de Barlovento, de esta costa venezolana y también de los llanos venezolanos. Digamos que en esta parte se puede mencionar a dos llaneros, como fueron Juan José Rondón y también aquel que lo llamaban como el Negro Primero, apodado Negro Primero. Bueno, no sé si es mucha información, si estoy siendo bastante claro o voy muy rápido como con todo. No, tranquilo, te seguimos escuchando, Belmi. Tenemos el tiempo. Listo. Bueno, digamos que ya en esta parte independista encontré como algunas cosas muy particulares. Digamos que en el plan de vida afro, el investigador, el sociólogo Ciro Parada, que fue el que construyó este texto con la población afro, mencionaba que en su trabajo de campo había encontrado en las sabanas de Cabo Norte, en las sabanas de Arauca, población negra que eran criollos negros, es decir, tenían ascendencia ancestral en el territorio araucano. Al preguntar sobre ello, mencionaban que sus antepasados habían sido jamaiquinos, haitianos, que habían llegado con Simón Bolívar para luchar por la independencia de la nación. Curiosamente, cuando uno comienza a mirar la parte histórica, se encuentra que en un momento dado Simón Bolívar, en sus viajes que hizo por el Caribe, llega a Haití y ahí ya se encontraba el presidente Alexander Petion, el cual le brinda hombres, municiones, armas a Simón Bolívar, y también cuando él llega a Jamaica les dan algunos hombres para que luchen por la independencia. Digamos que el investigador Arriaga menciona que en la parte histórica muchos de estos hombres fueron invisibilizados por medio de la lengua que hablaban, es decir, ya que los haitianos hablaban francés, los llamaron como, por así decirlo, el contingente de franceses, y los jamaiquinos, para hablar inglés, el contingente inglés. Entonces, digamos que en estas particularidades se va encontrando poco a poco como esa presencia ancestral de lo afro en el territorio araucano, ¿cierto? Ya digamos que con la parte de Simón Bolívar se cierra esta primera riada. No sé si haya como alguna pregunta, algo que les gustaría que profundizáramos o habláramos un poco más respecto a esta. Bueno, Elvis, que precisamente sobre ese punto que tú mencionabas, a veces incluso mucho antes, ¿no?, de la misma fundación de Arauca ya se estaban dando esos movimientos. Y lo mencionabas también, procedentes de Venezuela, y estos procedentes de Europa, de donde pues normalmente se manejaba también el tema de la esclavitud. Y todo esto también generó, en cierto sentido, un cruce de sentires, por decirlo de algún modo, de esas culturas del mismo mestizaje y demás, que se fue asentando esas primeras bases para lo que hoy tenemos en el territorio. Y dado sí en ese contexto,
también otras situaciones que veíamos, pero ya dentro de nuestra historia más reciente, Abelmi, es sobre la presencia de cuando arriban al departamento de Arauca los grupos armados. Esto también generaba algún tipo de complejo de, de generar o complejizar el tema de algún modo, o cómo tú lo encontraste o lo viste en ese sentido. El boom petrolero, el arribo de los grupos armados y otra serie de situaciones que mencionábamos anteriormente. Y esto hablando de nuestra historia reciente. ¿Esto influyó también en esas dinámicas de los movimientos de la cultura afro, de los afrodescendientes aquí en Arauca? Bueno, si te parece bien, voy a cerrar con un poco lo de las riadas. Ya lo que viene siendo en la segunda o tercera riada se puede hablar un poco de ello. Ya como para cerrar lo de la primera, digamos que lo que fue Venezuela ha sido un papel muy importante para Arauca desde la parte histórica. También para profundizar un poco como esa herencia afro, esa herencia africana desde Venezuela, sería bueno como ir indagando un poco más lo que ha sido los llanos de Apure, cómo fue la parte de la esclavitud en dichos llanos y cómo eso se relaciona con la parte de frontera con Arauca en sí. Ya específicamente para la segunda riada, que venimos hablando más que todo para el siglo XX, digamos que se puede mencionar como dos hechos importantes. Primero, la parte del periodo conocido como la violencia entre el 1948 y 1958, en la cual fue este periodo muy fuerte entre liberales y conservadores, que justamente lo que hace es que lleguen muchas personas de Cundinamarca, Santanderes, Boyacá, Huila, Valle del Cauca, al territorio araucano, ¿cierto? Ya posteriormente, para 1960 o 70, lo que es en el Piedemonte Llanero, más específicamente los municipios de Saravena, Tame, Arauquita, llega también mucha población afro por medio de estos programas agrícolas y también viendo una oportunidad de poderse establecer en estos territorios. Ya lo que viene siendo como esa tercera riada que se da por ese boom a mediados de los 80s, ese boom petrolero, llega mucha población afro, no solamente a trabajar en esas petroleras, sino porque en Arauca había tanta abundancia que lo que me decía la gente es que si uno vendía hojas ganaba, por así decirlo. Es decir, no importa lo que tú vendieras, todo se vendía, porque había una muy buena abundancia. Digamos que eso relacionado con los grupos armados fue algo que yo no profundicé en sí en la tesis. Lo poco que pude hablar con los pobladores es que al interior de los grupos armados también había presencia afro, pero más que todo me lo mencionaban en el sentido de que lo que era en la parte de las guerrillas había en su mayoría población afro, pero del Pacífico, y lo que fueron los grupos paramilitares había una mayor población afro, pero más que todo de lo que era Córdoba, Urabá, como más que todo como estas partes. Yo creo que eso es como algo para profundizar en futuras investigaciones, aquellos como que estén interesados, ¿cierto? De qué forma la presencia de población afro en dichos grupos haya influenciado en el relacionamiento entre los araucanos, los que no son araucanos, que los llaman en el territorio a veces como guates, y entre los mismos afros. Bueno, Belmi, ya hablamos de la primera y segunda riada, y en este caso, en los años 80 también se dio una importante llegada de comunidades afro acá. ¿A qué se debió esa concurrencia? Y desde el momento, ¿qué seguimiento o cuál sería ese contexto de cómo se encuentran hoy en día? Claro que sí. Pues antes de responder a la pregunta, felicitar a Janet. Es muy grato encontrar una experiencia así, tanto emprendimiento como la parte cultural, y mezclándolo de la forma en que los clientes también sepan un poco
¿cierto? Lo que se están haciendo y se apropien también un poco de esa identidad afro. Bueno, sobre la parte de la tercera riada, como ya les había comentado, se da primero que todo por el boom petrolero. Eso atrajo a muchas personas, más que todo para trabajar en las empresas petroleras. Y digamos que también con esa abundancia que había en los 90 en Arauca, comienzan a llegar también profesionales en el ámbito educativo, en el ámbito para trabajar en lo que fueron las alcaldías. Y en este orden de ideas, digamos que se encuentra en este momento muchos maestros afro que me referenciaban que eran principalmente del Pacífico, aunque también había maestros del Caribe, pero como docentes de educación física. También con estas llegadas, arriban también desde la parte de las Fuerzas Armadas, lo que fueron policías a Arauca, y muchos de ellos ya están jubilados y permanecen ahí en la región y se sienten afroaraucanos. Bueno, digamos que ya con esta última riada, pude encontrar como tres referencias como de llegadas posibles recientes. La primera es en la parte del desplazamiento forzado. Digamos que muchas personas, principalmente del Caribe colombiano, llegaban a Arauca porque al momento de declarar le sugerían como, bueno, piensen cuál es el punto más apartado en los que usted pueda como sentirse más seguro. Y en última instancia, del Caribe o de la costa pacífica, Arauca se encuentra realmente muy alejada. Entonces, esa era una de las opciones. También, digamos que hubieron otros desplazamientos forzados, pues no propiamente por los grupos armados, sino por la situación económica. En sus lugares de origen no tenían una buena solvencia. Entonces, al escuchar historias de, no, es que en Arauca nos está yendo muy bien, porque no te vienes y pruebas suerte, comenzaron a llegar. Digamos que eso se nota mucho más con la población del Caribe que con la población del Pacífico, como esas llegadas en busca de un mejor futuro, por así decirlo, ¿cierto? Ante las necesidades que ya había en su lugar de origen. Ya luego, digamos que otras razones por las cuales llegaron, digamos que fue buscando como un mejor futuro. Eso se relaciona mucho con lo anterior, pero habían algunos que, o si bien se encontraban con buena solvencia económica, pero encontraban en Arauca mayores oportunidades, más que todo como por todo este boom y todo este caudal de dinero. Y ya finalmente está la otra, que fueron, por así decirlo, los que encontraron trabajo, que inicialmente ya eran profesionales, estaban muy bien, pero encontraron un trabajo fijo en Arauca, entonces decidieron trasladarse hacia este municipio. Bueno, en la parte de cómo está la población afro, digamos que lo que pude indagar en aquel 2017, que fue cuando hice las dos estadías en Arauca, para aquel entonces se hablaba de que aproximadamente la población afro en el territorio araucano era de aproximadamente 10.000 personas. Entre los municipios más poblados se encontraba Arauquita, Arauca, principalmente. Y lo que me referenciaban, ya sean los textos consultados, como el Plan de Vida Afro, o algunos líderes, era a veces la difícil situación socioeconómica que vivían muchas de estas familias, también relacionado con sus fuentes de ingresos. Muchos de ellos, la fuente era la parte de la pesca o empleos informales. Entonces, esa situación, si bien no la profundicé mucho, porque más que todo me centré en por qué llegaban, era algo que salía mucho a colación, ¿cierto? Como esas dificultades económicas y las razones por qué llegaban a Arauca, que si bien habían dificultades,
mal o bien podían sostenerse mejor que en los lugares de su procedencia. Bueno, ya luego de haber escuchado, ¿no? Las tres riadas a propósito de esos tres momentos en la historia donde se ha venido dando la llegada de las comunidades afro aquí al departamento de Arauca por diversas razones. Es importante también pues, analizar ese contexto, ¿no? Y principalmente te lo pregunto a ti, Abelmi, ese choque de cultura, de comunidad afro y de la comunidad llanera, ¿cómo lo sentiste en el caso particular cuando llegaste al territorio y de lo que pudo haber sido en su momento años atrás frente a esto? Claro que sí. Digamos que en la parte del choque cultural, como tú lo mencionas, hay como varios puntos a tratar. Digamos que primero está lo de la cultura llanera, ¿cierto? Una cultura muy marcada, una cultura muy hermosa en sí, no solamente en la parte del joropo, en la parte de la carne de la llanera, sino también de su gente. Si bien los araucanos con los cuales tuve relación fueron muy amables conmigo, muchos afros que residen en el municipio hace más de 30 o 40 años me referenciaban de que el araucano había cambiado mucho. Anteriormente era mucho más afable, mucho más amistoso, mucho más servicial. Me referenciaban incluso los refranes de muy propio como el territorio, de aquel que el araucano siempre le preguntaba a la persona como que necesita, en qué le ayudo. Eran personas que conservaban mucho esa parte de la solidaridad, de la confianza, pero que, como me mencionaban muchos afros, progresivamente eso fue cambiando con el tiempo y que se vino a presentar mucho más luego de los 80 aproximadamente, más que todo por una parte la llegada de población de afuera y también del mismo conflicto armado que hizo que el araucano fuera siendo un poco más prevenido, por así decirlo, ¿cierto? No tan abierto como antes, pero que no dejaba de ser, por así decirlo, solidario con aquel que llegaba. En esa parte del choque cultural había dos palabras que me llamaban mucho la atención y era una, el museo, como ellos lo mencionaban, y el otro, el guate. Digamos que el museo de ellos me decían que era aquellas personas que habían llegado para allá en los siglos XIX, mediados del siglo XIX, estamos hablando de 1850, 70, Arauca, y que procedían de lo que era Europa, Estados Unidos, y que ellos habían llegado a traer progreso, a contribuir a la cultura araucana, a la cultura llanera, con la parte de los cines, con la parte de la importación de whisky, con la parte de las fábricas de gaseosa, de jabón, de pasta, porque si bien digamos que en estas llegadas habían familias no solamente italianas, también francesas, sirias, libanesas, entonces había una mixtura muy interesante. Pero ya cuando me referenciaba a la parte de los guates, que me decían que posiblemente fuera una referencia de Venezuela, del gocho, si mal no recuerdo, venezolano, me decían que el guate primero procedía principalmente de lo que es Boyacá, Bogotá, Santander, como el interior del país, pero no me daban muy buenas referencias porque habían encontrado, digamos que dificultades con algunos de estos guates, con algunos de estos foráneos, que muchas veces llegaban a engañar, estafar, no ser tan solidarios con el llanero, ¿cierto? Y entonces todo eso comenzó como a generarse. Si bien es cierto, eso era lo que me mencionaban algunos llaneros, ¿cierto? No se puede generalizar a todos los guates de esa forma, ya que
sería necesario investigar un poco más, hacer como esa profundización y también saber si para los llaneros los afros también entran en la parte de guates, porque a veces lo diferenciaban un poco, como, no, los afros son afros, guate es guate, pero otras veces los unían, ¿cierto? Y también hago esta acotación ya que para muchos guates y algunos llaneros me decían que actualmente quienes estaban trayendo como ese progreso a Arauca eran los mismos guates, con sus empresas, sus emprendimientos, con sus actividades. Entonces, digamos que en esa parte sí es bueno como unas futuras investigaciones para profundizar un poco más cómo ha sido la evolución de ese relacionamiento. Y en esa parte del choque cultural había algo muy interesante que lo mencionaba Jané y era como algunos hechos de discriminación. Si bien los afros me mencionaban que el araucano siempre los ha tratado muy bien, siempre ha sido como muy cercano a ellos, eso no eximía algunos hechos como de racismo, de discriminación por esas características morfológicas corporales negras, afros, que algunos cuerpos poseen. Racismo, ¿como en qué sentido? Me mencionaban por una parte lo de la vergüenza étnica, ese, esa vergüenza de sentirse, de ser, de amar, no solamente esa cultura afro, sino también su cuerpo afro, su cabello, su piel, su forma de hablar, de caminar, ¿cierto? Y también lo otro que me llamaba mucho la atención en esa parte discriminatoria era lo que ellos llamaban como costeños arrasadores, que estaba relacionado con esa parte del río, esa relación que tenía el llanero con la pesca, con los afluentes hídricos, y cómo cambia con la llegada de la parte de los pescadores del Caribe, que tenían otra forma de relacionarse con estos recursos hídricos y con los pescados, en los cuales sacaban lo mayor posible para no solamente para el sustento de ellos en sus casas, sino también para venderlos por fuera. Entonces, digamos que esos fueron los dos hechos principales que me llamaban mucho la atención en ese choque cultural entre lo llanero y lo afro. Y hablábamos ya, Belmi, ya para despedir frente a la situación actual, y creo que de esto surgen los retos, ¿no? De eso que debe afrontarse más adelante y que deben ser obviamente parte fundamental de las políticas públicas para las comunidades afros, porque ahí aún quedan temas que atender. ¿Qué reflexión deja esto, no, sobre lo que será el futuro de estas comunidades aquí en el departamento de Arauca, hablándolo en ese sentido y también de lo que podría ser ese mayor mestizaje para la región? Claro que sí. Bueno, primero que todo, agradecerles a ustedes este espacio como de conversa que estamos teniendo el día de hoy. También agradecer por rescatar esta fecha que nace en el 2019 por la UNESCO y que busca conmemorar, ¿cierto? Conmemorar esa cultura afro que no solamente la podemos encontrar en África, en el continente africano, sino también en su diáspora, es decir, esos lugares donde ha llegado población negra, población afro, a vivir de una forma ancestral. Digamos que como tú muy bien lo mencionaste, hay muchos retos. Hay retos que quedan a partir, muchas preguntas que quedan a partir del trabajo que realicé, también de esa convivencia tan agradable que tuve en el municipio de Arauca durante mis 2 estadías. Yo creo que principalmente uno de los mayores retos que queda para, como tú lo dijiste, es como ese mestizaje, ¿cierto? Es poder seguir indagando un poco más sobre esa historia afro en Arauca, esa importancia que ha tenido, no solamente mencionada a partir de esta última riada, desde medio de los 80,
sino también mirar un poco más allá, mirar en la parte de la fundación de Arauca, mirar de qué forma esa cultura afro-venezolana para aquel entonces también influyó en las costumbres llaneras araucanas, si es posible identificar algunos de esos hechos al momento actual, ya que eso permitiría que a nivel educativo también se pudiera ampliar los horizontes, se pudiera agregar en esas clases de sociales, de historia, esa parte afro que también cabalga por las venas de muchos araucanos, no solamente los criollos negros, como ustedes los mencionan, sino también como lo mencionó Jané hace un momento, y es aquella población que uno lo puede catalogar como mestiza, es decir, esa mezcla entre el indígena y lo blanco, si uno lo mira desde un significado colonial, pero esa población mestiza que cuando comienzan a indagar sobre las historias familiares, se encuentran de que el abuelo, la abuela o el bisabuelo o la bisabuela era afro, era negra, pero esa historia no se comenta mucho en las familias, ¿cierto? Es poder volver a recabar eso, poder identificar esa parte afro que también llevamos adentro, poder conocer un poco más, poderla resignificar, dejar un poco esos estereotipos, toda esa carga negativa histórica que encierra la palabra negro o el ser negro, ¿cierto? Y poder decir con orgullo, como lo mencionaban algunas personas en los videos que estuve disfrutando, sentirse orgulloso de sus raíces, sentirse orgulloso de su identidad y también que otras personas puedan conocerla, que no se quede solamente como unas palabras en unos escritos y ya, poderla vivir día a día. Llegando finalmente al cierre de este importante ejercicio que hemos querido realizar contigo y por supuesto con toda nuestra audiencia. De antemano, el agradecimiento por acompañarnos y ser uno de los impulsores, conocedores de este tipo de investigaciones para que en el territorio se conozca lo que somos, lo que hace el movimiento cultural de la región, en este caso pues la comunidad afro también y su aporte que entrega dentro de la sociedad. Así que Abelvi, nuevamente agradecidos contigo por este importante acompañamiento y también de dar a conocer este importante ejercicio de investigación. Nuevamente el agradecimiento de parte de esta Casa Radial Meridiano 70. Abelvi, muchas gracias y un abrazo. Claro que sí, gracias a ustedes, que tengan un feliz día y un feliz Día Mundial de la Cultura Africana y de los Afrodescendientes.